gusta ese toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Porque toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor y diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.
El Señor te está diciendo: yo puedo sacarte de esa necesidad. Yo quiero ser Jehová tu proveedor. Yo quiero ser tu pastor de pastores, que te sustente. Dios te quiere llamar para decirte qué quiere que haga por ti. Entonces Dios quiere frenar la maldad en medio de todo el mundo, trayendo plagas, enfermedades mortales, para que el hombre se arrepienta y el hombre diga: oh, ya no, oh, perdóname, Señor, oh, ¿qué he hecho? Y el hombre se vuelva a Dios y se arrepienta de su pecado. Aleluya. Has casado delante de Jehová, no un sacerdote que cree en dioses de madera, no un sacerdote, no un ministro que cree en dioses creados por el hombre, que tiene como Dios a los animales, a la naturaleza, al sol. No a ese tipo de sacerdote. Estamos hablando del sacerdote verdadero del Dios del cielo, el sacerdote que sirve a Jehová, al Dios invisible, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo sirve como su único Dios. A ese sacerdote que Dios llamó, Él es el que tiene el poder del Dios viviente para atar dos vidas en matrimonio. Hoy vamos a continuar entonces nuestro estudio, ¿verdad? La semana anterior habíamos estado estudiando ya la primera parte de este tema titulado La Santa Cena del Señor. Amén. Punto 4. La equivocada forma de celebrar la Santa Cena. La equivocada forma, ¿no? Hemos visto, hermano, yo en algún momento he visto, de repente usted o amigo, usted también en su congregación, o en algún momento ha sucedido que en algunas iglesias han enseñado y han realizado la Cena del Señor, pero de manera equivocada. Pues la Santa Cena del Señor se debe celebrar tal como dice las Escrituras, tal como Dios lo enseñó. No podemos cambiar, ¿verdad? Cristo dijo: así debes hacerlo, así deben hacer en memoria de mí, y no podemos cambiar las cosas. Por lo tanto, querido hermano, hay iglesias que en vez de utilizar pan sin levadura, utilizan la hostia. ¿Cuántos de ustedes han visto la hostia? Ese como una lengüita, ¿no? Delgadito, le ponen ahí un redondito. Eso no es pan sin levadura, ¿no? Eso es como un bocadito, puede ser cualquier cosa, pero menos pan sin levadura. Amén. Asimismo, otros comen bizcocho. Otros comen, en vez de pan sin levadura, ponen pan integral. Otros ponen pan de molde, ¿no? Y así cualquier otro tipo de pan. Pero lo que Dios enseñó es que tenía que ser pan sin levadura. Amén. Pan sin levadura. Y del mismo modo tiene que ser el fruto de la vid también. No puede ser otra cosa más que el fruto de la vid. Hay algunos que utilizan el vino. ¿De dónde han inventado que tiene que ser vino? Para la Santa Cena no se utiliza el vino. Lamentablemente hoy en día es muy triste ver que hay muchos así, borrachos, hermano mío. Y mucha tristeza da saber que hay iglesias que siendo cristiano, evangélico y pastores, realmente es un poco de tristeza saber que haya pastores, hermano mío, que estén celebrando la Cena del Señor con vino. Y hay otros que toman el vino ni siquiera por la Santa Cena. Toman su vino como cualquier cosa, como refresco, según ellos dicen, no, es que el vino es bueno para la digestión, el vino bueno es por el organismo, es que el Señor también le mandó a Timoteo que comase vino. Y utilizan cualquier excusa, utilizan hasta sutilmente, astutamente, utilizan texto sagrado para decir, no hay malo tomar vino. Y hay pastores aún, escuche bien, la verdad que
lo digo con mucha tristeza. No es mi intención ofender a nadie, a ningún pastor, pero realmente tenemos que decir lo que es correcto en la Escritura. Sin embargo, hay así pastores que toman el vino y muchas veces lo toman a escondidas. Dicen, no, el pastor puede tomar vino, pero el miembro no. El pastor sí puede tomarse su vinito, él sí, porque le va a hacer bien, pero en cambio a los miembros no, porque a los miembros vamos a herir su conciencia. Y los miembros no pueden tomar vino porque ellos no les es permitido, pueden emborracharse. Pero el pastor, qué bien que toma su vino, qué bien que tiene ahí guardadito. Y nadie le ve y dice, no, entre pastores sí nada más podemos tomar. Estás utilizando eso como excusa. Están utilizando eso como excusa porque no han dejado su vicio de borrachera quizás del mundo, o porque se han acostumbrado a tomar, a beber de una manera, tratan de ellos de lo que el mundo se embriaga, se emborracha, y otros quieren hacerlo pero escondida. Querido hermano, no puede ni creyente, ni pastor, ni líder, sea quien sea, no puede tomar el vino para emborracharse. El Señor ha dicho, no mires el vino cuando rojea, no debes tomar, no hay necesidad de que estés tomando, no, ni que por el estómago, no, para eso está la oración, para eso está que le clame, Señor, sáname, te pido, pero no debes estar usando como excusa el vino para tomar a escondida, emborracharte, porque eso no es correcto, y tampoco el vino es utilizado para la cena del Señor. Si Dios hubiera querido utilizar vino para la cena del Señor, el Señor hubiera dicho, entonces sirvan el vino, porque el vino se utilizaba antiguamente para las fiestas, las cenas, reuniones. Pero Dios no dijo vino, Dios dijo el fruto de la vid. Tomen el fruto de la vid, y no dijo vino, porque Dios es un Dios santo, porque Dios quiere que la cena del Señor sea santo para salvación de su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermano mío, el Señor dijo, un día vamos a enseñar, un día vamos a traer una enseñanza dedicada exclusivamente a ese tema. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Un día vamos a tratar ese tema, porque ese tema hay polémica. Algunos que dicen sí se debe tomar, otros dicen no se debe tomar, otros dicen pero Jesús convirtió el agua en vino, entonces ¿por qué lo convirtió en vino? ¿Por qué tomaban vino? ¿Por qué hacían esto? Antiguamente dice la Biblia que ellos sí tomaban, sí podían tomar. Otros dicen el vino no emborracha, puedes tomar el vino un poquito nada más. Hay tantas ideas, hermano, que incluso dentro de las iglesias se practica. Pero un día vamos a traer un tema dedicado a ese, ¿no? Un tema sobre eso, del beber, del borracharse, cuándo se emborracha, cuándo toman vino y todo eso, para poder entender que nadie, hermano mío, ningún creyente debe ser un bebedor. Nadie debe tomar ni vino, ni un poquito, ni bastante, ni mucho, porque ningún borracho, dijo el Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Entonces, recuerde, no es vino, tampoco es café, tampoco es Coca-Cola, tampoco es cualquier otra bebida. Tiene que ser el fruto de la vid. Amén. De manera, miren aquí, lo que le estábamos diciendo hace un momento, el apóstol Pablo, él ¿cómo sabe todas estas cosas si él no participó? Le decíamos, ¿verdad? Lo que pasa es que los 12 apóstoles, en total quedaron 11, ¿no? Porque Judas, ya sabe que Judas se ahorcó. Entonces ellos tuvieron que enseñarle a Pedro, ¿no es cierto? Tuvieron que enseñarle a Pablo, ¿verdad o no? Usted se acuerda, solamente así, brevemente recordarles. Cuando Pablo se convierte, él era como un miembro cualquiera, ¿no es cierto? Amén. Saulo se convirtió a Cristo, él era como cualquier creyente. Y él venía y se congregaba en las iglesias y él estaba allí participando de los cultos. Y en un día de ayuno, dicen un día que estaban reunidos todos los ancianos, los apóstoles, los líderes de la iglesia, estaban allí en pleno oración y ayuno, y ahí también se estaba sentado ahí. Es como hoy en día, así, estaban los líderes, los pastores, los apóstoles, y ahí estaba Saulo en la banca, ¿no? Como un miembro más. Mientras oraban, dice, y ayunaban, el Espíritu Santo vino, dice, sobre los apóstoles. El Espíritu Santo comenzó a hablar en ese momento y dijo, separadme a Pablo, dice. ¿Para qué? Para el ministerio que Dios lo había llamado. Desde ese momento lo separaron a Saulo, dejó de ser Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo.
Cuando Saulo es llamado para la predicación, cuando el Espíritu dice apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que le había encargado Dios, ¿no? Entonces, a partir de allí, entonces Pablo deja de ser un miembro más y él comienza entonces a involucrarse dentro del liderazgo, a predicar, a evangelizar. Le enviaron a un lugar, le enviaron, vaya, tú vas a ir para predicar por allá, vaya así. Y entonces él comenzó a hacer la obra del Señor. Y como él era ya uno de los líderes, como él ya Dios lo había respaldado, Dios lo había llamado para formar parte del ministerio de los apóstoles, entonces los demás apóstoles tuvieron que enseñarle a Pablo: cuando tú vayas a celebrar la cena, porque tú también tienes que realizar la Santa Cena, donde vayas a un pueblo, a la iglesia donde establezca, entonces tú también tienes que decir esto. Allí es donde le enseñaron, ¿verdad? Le enseñaron. Nosotros, Cristo nos enseñó que esto es el cuerpo, esto es la carne que Cristo vino a dar, ¿no? Hechos 13, verso 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba también Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren, ahí estaba Saulo. Verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Ahí estaban ayunando. Miren, los profetas, los maestros estaban ahí ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, dice, y orado, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, lo enviaron ya a hacer la obra, ¿no? Verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y así sucesivamente comenzaron ya de ahí su obra, la obra del Señor, ¿no? Entonces, mire usted, el apóstol Pablo, cuando ya él empieza su ministerio, ¿verdad?, en su llamado, entonces él también se ve en la necesidad de celebrar la cena del Señor. Pero ¿quién le enseñó a Pablo? Les pregunto, a ver, hermano, ¿quién le enseñó a Pablo cómo celebrar la cena del Señor? A ver, respondan, jóvenes. ¿Quién le enseñó? Los discípulos, ¿no? Los apóstoles. ¿Dónde dice eso, pastor? Indudablemente que no está escrito. No hay un texto que diga que los apóstoles les enseñaron a Pablo, a Saulo. Pero se sobreentiende porque Saulo dejó, dice, todo su conocimiento humano para recibir el conocimiento de Cristo. Y se sobreentiende, ¿por qué? Porque estaban los profetas, los maestros, y ellos tenían que enseñarle, ¿no? A enseñarle también a Pablo. Es decir, Pablo también tuvo que aprenderlo. Y por esa razón, miren, ahora sí vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, verso 20. Verso 22, 33 y 34. Dice, aquí está Pablo hablando. Miren, esto ya no es... Aquí el apóstol Pablo, él ya habiendo entendido, habiendo él aprendido cómo celebrar la cena del Señor, qué es lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Habiendo él ya siendo instruido con respecto a los panes sin levadura, al fruto de la vid. Y entonces él dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es, miren, esto no es comer la cena del Señor. Ahí estaba exhortando y llamando la atención. Hay muchos que se reunían, dice. Se reunían a comer, dice, bueno, hermano, vamos a comer un poco de vino, un poco de esto con el pan sin levadura. Y ellos se reunían como quien dice una reunión familiar entre amigos. Y el apóstol Pablo dice, cuando ustedes se reúnan, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta, dice, a tomar su propia cena. Es decir, que comían como quien dice a la gana, ¿no? Uno se adelantaba, hoy mira, este come más rápido, el otro no, y comían así, comían el pan y tomaban el fruto de la vid, y cada uno se adelantaba, dice. Dice, esto no es comer la cena del Señor,
Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, dice, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Entonces venían a hacer la cena del Señor, supuestamente querían hacer la Santa Cena, pero ellos iban, ¿por qué? Porque tenían hambre. Hoy va a haber Santa Cena, mejor vamos a comer porque hoy día no he comido, no ha habido para almuerzo, me ha quedado chico el almuerzo, así que como va a haber Santa Cena, aprovechaban ahí en querer llenar su estómago. Eso no es la cena del Señor, dice. Y algunos, como estaban hambrientos, comían rápido, el otro se adelantaba, el otro comía despacio. Y otros tomaban y se embriagaban. Oye, ahí está el fruto de la vid que es para la Santa Cena. Y aprovechaban en embriagarse, dice. Ya para no gastar en la calle en cerveza, en más vino, ahí aprovechaban en embriagarse. Entonces el Señor dice, ¿cómo es posible? Así no es la cena del Señor. Por eso que hay muchos debilitados, por eso hay que muchos comen indignamente, otros están durmiendo, han muerto, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene hambre, dice, coma en su casa. Amén. Punto 5, la ceremonia de la Santa Cena. La ceremonia de la Santa Cena, querido hermano, debe celebrarse en la iglesia continuamente. ¿Quiénes deben celebrar? Ya hemos dicho que el sacerdote es el que debe presidir la cena, ¿no? Amén. ¿En dónde se celebra? En la iglesia. Ahora bien, algunos dicen no, que la Santa Cena debe ser solamente en Semanas Santas, ¿no? Dicen Semanas Santas, ahí es donde recordamos la pasión de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. La Santa Cena del Señor se debe celebrar en cualquier día, en cualquier momento, porque Dios mandó que se haga esto siempre. Hacer esto siempre en memoria de mí. No dijo una fecha, ¿verdad? No dijo tales días, tales fechas, no. Siempre. Ya dependerá de cada iglesia, de cada pastor, ¿verdad? Si el pastor determina hacerlo cada mes, cada 2 meses, 3 meses, 3 veces al año, pero debe hacerse continuamente. Debe celebrarse la cena siempre, dice, ¿no? Amén. Ahora, después que toda la congregación haya sido santificado, escuche bien, preste atención aquí. Cuando la iglesia va a participar de la Santa Cena, habíamos dicho que primero tiene que santificarse, ¿no es cierto? Porque si no, estaría comiendo la cena indignamente. Querido hermano, el que come de la cena indignamente, hemos visto, come juicio, acarrea condenación para sí mismo. Pero el que no la come, peor aún todavía, ¿no? Peor aún porque no va a entrar a la salvación de Dios. Hay muchos que por el temor al pecado no participan de la Santa Cena. Y hay muchos que dicen, no, pero eso es cosa seria. Entonces, si la Biblia dice entonces que no hay que comer indignamente porque voy a ser culpable de juicio y de la sangre y del cuerpo de Cristo, entonces dice, no, entonces mejor no tomo la Santa Cena, mejor no participo. Y piensan que así se están librando. Y piensan que están haciendo bien. ¿Y saben por qué? Porque no están dispuestos a dejar su pecado. Porque no están dispuestos a renunciar a su pecado. Por eso prefieren no tomar la cena del Señor, porque no quieren renunciar a su pecado. No, porque la cena es algo serio. No, yo estoy en falta. No, a mí a veces me ganan los pies para ir al baile. Otros dicen, no, yo todavía me salen los ajos y cebolla, me sale la lisura. Hay otro que dice, yo todavía canto música del mundo. Hay otro que dice, no, yo todavía tengo este defecto, yo todavía peco, a veces me doy mis pecaditas. Y hay muchos que dicen, no, yo tengo esta debilidad, este es mi pecado. Y por eso dice, no, por eso mejor no participo de la Santa Cena, porque si no, voy a pecar y otra vez voy a estar así. Primeramente, hermano mío, eso es una mentira del diablo y estás haciendo mal también. Porque no
quiere renunciar a su pecado, hermano. Porque más cabida das a tu pecado, no, que yo soy así, tengo debilidades, significa que tú más estás a favor de tu debilidad, de tu pecado, en vez de participar de la cena del Señor. Amén. O ese día no quieren, o si vienen al culto dicen, no, ahí no más, todavía yo no, más adelante. Pero como le decíamos, es peor no celebrar la cena del Señor, como lo vamos a ver después. Hermano mío, recuerde esto, para eso debes santificarte, para eso debes venir a Dios, para eso Dios quiere que tú te acerques y le pidas perdón, Señor, perdóname. Al igual como la Pascua, para comer la Pascua también el pueblo de Israel tenía que santificarse antes, y tenían que ellos sacrificar un cordero para su expiación, eso era antiguamente. Pero ahora no necesitamos hacer un sacrificio de un cordero, simplemente que usted se acerque con corazón sincero a Dios y le diga, Señor, perdóname. Señor, límpiame, he pecado. Señor, he hecho esto. Señor, líbrame de este pecado. Ya no quiero más hacerlo. Entonces cuando Dios te perdona, cuando Dios te limpia, te santifica con su sangre, entonces estarás apto y listo para participar de la cena del Señor. Amén, hermano. No cometa el error, hermano, como aquellos creyentes, o mejor dicho, no cometa el error como aquellos jóvenes, aquellas personas del mundo que no quieren entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Hay personas que tú le dices, amigo, para que entregues tu vida a Cristo. Y ese mundano, él tiene ese temor y el diablo le ha puesto, le ha hecho creer que si él se convierte a Cristo, entonces es como si fuera un juego. Por eso que hay muchos mundanos que dicen, no, yo no me entrego a Cristo porque yo sé cómo soy, yo soy así, yo soy borrachito, yo soy fiestero, yo soy pecador y yo no quiero ser hipócrita, por eso mejor no me entrego a la religión, por eso no me entrego a Cristo, por eso no quiero ir a la iglesia porque yo sé de qué pie cojeo, dicen. Yo me conozco, yo sé que voy a pecar. Pero esa mentira y ese engaño lo ha puesto el diablo, le ha hecho creer así. ¿Para qué? Para que entonces él nunca se convierta a Cristo. Porque si una persona tiene ese pensamiento, ese concepto, entonces ¿cuándo se va a entregar a Cristo? Porque toda la vida el hombre por naturaleza es pecador. ¿Entiende, hermano mío? Entonces, querido hermano, hay así muchas personas que no quieren entregar su vida a Cristo por esa mentira del diablo. El diablo les ha hecho creer y le ha puesto ese temor, diciendo, no te entregues a Cristo, porque si tú te entregas, mira, ya no vas a ir al baile. A ti que te gusta la fiesta, a ti que te gusta tomar, a ti que te gustan las mujeres, ¿cómo vas a ser hipócrita si vas a la iglesia? Y por eso muchos responden así, no, por eso yo no me entrego a Cristo todavía no voy a ir al culto. Así también, por eso, ¿cuándo se va a convertir? Amigo, si tú sigues pensando de esa manera, joven señorita, si tú tienes esa idea, entonces ¿cuándo vas a venir a Cristo? Entonces, ¿cuándo Cristo traerá salvación a tu vida? Nunca te convertirás, porque el mundo entero vive siempre en el pecado. Mas por el contrario, si tú te rindes a Cristo, para eso murió Cristo en la cruz, para librarte de ese pecado, porque si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre de esa esclavitud del pecado, amigo. No creas en la mentira del diablo, porque si tú vienes a Cristo, Cristo no te dejará caer. Él te guardará en santidad. Si tú le clamas, si tú le oras, si tú le dices, Señor, mi vida está en tus manos, Él podrá guardarte. Velad y orad para que no entres en tentación, dijo el Señor. Por eso, hermano mío, no tenga temor usted al pecado. No sea igual como ellos. No diga, por eso yo tampoco no participo de la Santa Cena, porque también tengo mi pecado. A veces tengo mis caídas. ¿Tú estás pensando más en tus caídas? ¿Por qué no puedes pensar en que Cristo tiene poder para limpiarte? ¿Por qué no tienes que creer? ¿Por qué no guardas en tu corazón que la sangre de Cristo puede limpiarte? Que Dios tiene el poder para socorrerte. Si tú le clamas, Señor, ayúdame, socórreme de esta tentación. Guárdame, Señor. ¿Acaso no tendrá poder Dios para librarte? Claro que sí, porque la Escritura dice que Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, Él también tiene el poder para socorrerte, para darte la salida y librarte de todo pecado. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Un fuerte aplauso al Señor. Por eso, hermano mío, no hay excusas para no participar de la cena del Señor. Renuncie usted. Si tiene algún pecado ahí, renuncie y dice, Señor, ahora ya no. Desde aquí guárdame, Señor. Y voy a participar de la cena del Santo Dios. Amén. Por otro lado, también hay muchos conceptos, ideas y conceptos en muchas congregaciones. Escuche bien.
Los únicos requisitos para tomar la Santa Cena del Señor, lo único que Dios ha dicho para participar de la Cena del Señor es que sea en santidad. Mejor dicho, es que tú participes de la cena habiéndote santificado, o tomar la cena del Señor sabiendo y discerniendo que eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y obviamente que tiene que ser creyente. El inconverso no participa de la cena del Señor. Entonces, lo único requisito es que tú seas creyente, que hayas entregado tu vida a Cristo, y que antes de participar de la cena del Señor te escudriñes a ti mismo, y si tienes alguna falta, Señor, perdóname, líbrame de este pecado, amén. Entonces estás listo y apto para celebrar la cena del Señor. No hay más otros requisitos. En la Biblia no vamos a encontrar requisitos, no hay ningún texto que el Señor diga, bueno, los que van a participar de las cenas santas, los que van a participar de la cena del Señor, tiene que tener 10 años de creyente, tiene que ser líder, tiene que hacer este requisito. No hay. Tampoco hay un requisito que diga tiene que estar casado, tiene que estar soltero o divorciado, o tiene que estar bautizado, o tiene que estar esto. No hay, querido hermano, requisitos. Amén. Pero lo que sí hay, hermano mío, es que el Señor dijo que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, entonces eso es pecado. Por lo tanto, si un hermano dice, pastor, yo no estoy casado, ¿puedo celebrar la Santa Cena? Aquí quiero que preste atención. Si no estás casado, eso significa que estás conviviendo. Se refiere a una pareja que conviven sexualmente, pero no están casados. Entonces, si no está casado, antes de participar de la cena del Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un compromiso con Dios. Tiene que decir, Señor, hasta aquí nada más. Ya no voy a convivir sexualmente con mi pareja. Ya no voy a dormir con él. Aunque me busque, aunque quiera conmigo, voy a echar candado a la puerta. Hasta el día en que él acepte casarse conmigo. ¿Me dejo entender? Porque eso es guardarse en santidad. ¿Me entiende, hermano mío? Entonces dice, si hasta aquí estuve conviviendo, Señor, perdóname, ya no voy a seguir fornicando más. Voy a llegar a mi casa, voy a hablar con mi pareja y le voy a decir que nos casemos. Nos formalicemos, casémonos delante del Señor, y hasta el día en que nos casemos ya no vamos a tener intimidad. Listo, se solucionó el problema y usted puede participar de la cena del Señor. Amén. Pero si usted no está dispuesto, por eso le decíamos, hay muchos que más aman al pecado que no quieren participar de la cena. Pero si usted dice, no, pero yo cómo le voy a decir que me case, él no va a querer casarse. Y si no quiere casarse, ¿vas a seguir fornicando toda la vida? No, no es cierto. Si esa pareja que usted tiene, sea marido o sea su mujer, no quiere casarse, usted como creyente, así tengas que tomar o no la Santa Cena, igual tienes que dejar de fornicar, hermano mío. Igual tienes que decir, hermano, hasta aquí nomás. Si tú me amas, casémonos. Si no me amas, no hay nada. No hay más nada que ver. Hasta el día del matrimonio. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera, hermano mío, te vas a guardar para el Señor. Por eso, querido hermano, otra pregunta más que algunos dicen, para dejar bien en claro, entonces, aquel que está conviviendo y no se ha casado, ¿puede participar de la cena del Señor? Claro que sí, siempre y cuando él determine desde ese momento a no fornicar, a no tener intimidad hasta casarse, ¿no? Si se casa el día siguiente, en buena hora. De aquí a una semana, en buena hora. No hay problema, ¿no? Lo importante es que se decida y determine así. Ahora, otros dicen, ¿el que no está bautizado puede participar de la Santa Cena? Como decíamos, esos requisitos no están escritos en la Biblia. Pero tienes que hacer lo que haya primero que hacer. ¿Me dejo entender? Lo primero que esté para hacerse, debes cumplir. Porque tanto el bautismo como la Santa Cena, ambas cosas debe cumplir el creyente. De manera, supongamos que el día, supongamos que primero sea el bautizo, ¿no? Supongamos que mañana es el bautizo y la Santa Cena es la próxima semana. Entonces, él debe bautizarse primeramente. ¿Me entiende, hermano mío? ¿Por qué? Porque así está siendo obediente, cumpliendo el mandato del Señor.
Y si después viene la Santa Cena, entonces amén, con toda libertad, porque ya te bautizaste. Pero si todavía el bautismo va a demorar y la Santa Cena es hoy y el bautismo es de acá 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, entonces nada te impide tomar la Santa Cena, porque tomas tu Santa Cena y luego después cuando haya bautizo te bautizas. ¿Entiende, hermano mío? Amén. Porque recuerde, ambas cosas el creyente debe cumplir, bautizarse también. Entonces, ¿puedo tomar la Santa Cena si no estoy bautizado? Claro que sí, pero cuando haya el bautizo, inmediatamente bautízate, ¿no? Y así, querido hermano, hay muchas preguntas que quizás muchos digan, requisitos para la Santa Cena. Todo se resumen en esto, hermano. Lo importante es que tú te santifiques antes de participar de la cena del Señor y lo hagas discerniendo que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es suficiente para que tú celebres la cena del Señor. Amén. Ahora, sin embargo, hermano mío, hay iglesias, hay congregaciones que sí han establecido normas, requisitos quizás. ¿Y está mal que lo hagan? No está mal. Porque si un pastor considera que en su congregación los que van a participar de la Santa Cena deben estudiar primero cursos de discipulado, amén, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Porque no hay ninguna ley tampoco que prohíba que eso se haga en la Escritura. Amén. Entonces cada pastor tiene la potestad, si desea poner ciertos requisitos, amén, porque esos requisitos también son buenos. Si en una iglesia, la iglesia A dice, para participar de la cena todos deben estar casados, amén, no hay problema. Entonces cásate y luego participa de la cena. Y si en la iglesia B dicen, no, todos tienen que estar bautizados para celebrar la cena del Señor, amén, ¿qué le cuesta cumplirlo? Cúmplelo sin ningún problema. Sea los requisitos que pongan en cada congregación, igual debe cumplirlos. Amén. Porque su pastor lo está haciendo por algo, para ordenarlo, para corregirlo, para que de esta manera él ve conveniente y correcto. Muy bien, así se debe hacer. Entonces, según en la iglesia y la congregación como lo establezcan, así debe hacerse. Amén, hermano. Porque no hay más otros requisitos que Dios haya puesto, ¿no? Muy bien. Habíamos dicho que cuando se ora por el pan y el fruto de la vid, cuando se consagra a Dios, en ese momento se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, de manera que el pastor o el sacerdote debe ser sabio o debe conocer que solamente debe consagrar la cantidad de panes necesarios para la Santa Cena. Igualmente la cantidad del fruto de la vid necesaria para que todos puedan beber de la sangre de Cristo. ¿Entiende, hermano mío? No debe ser más de la cuenta. Un ejemplo, escuche bien, supongamos que son 100 miembros que van a participar de la cena del Señor. Entonces solamente debe consagrar esa cantidad de panes, 100 panes, ¿no es cierto? Y 100 vasos de fruto de la vid para las 100 personas. ¿Y qué pasa si el pastor ora por más de 100, es decir, 120, 150 panes? Yo le pregunto, ¿esos panes de más que sobraron, se lo puede comer cualquier persona? No. Porque una vez que ha sido consagrado, como ya hemos dicho, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si cualquier persona se lo come, está comiendo juicio. ¿Me dejo entender? Por eso, si es que sobra pan consagrado, entonces no puedes decir, hermano, guárdatelo, llévalo para tu casa, para tu hijo, para tu vecino, para alguien. Está haciendo mal porque estaría comiendo juicio esa persona. ¿Me dejo entender? Entonces solamente la cantidad necesaria para los que van a participar de la cena del Señor. Igual del fruto de la vid. ¿Me entiende, hermano mío? Entonces solamente debe ser las medidas que se necesita. Amén. Y cuando se haga eso, el pastor que va a presidir, el sacerdote, la ceremonia, debe ser bajo este texto bíblico. Dice aquí, 1 Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor. Mire usted, lo que veníamos hablando acerca de Pablo, ¿verdad? Pablo nunca estuvo en la cena de Cristo, así físicamente con los 11 nunca estuvo.
Pero sin embargo Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, mire, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, el apóstol Pablo recibió ese mandato del Señor. Y ese mandato del Señor, o por el Espíritu Santo que se lo reveló, o porque los 11 apóstoles que estaban con Jesús se lo enseñaron, para que Pablo diga estos detalles, ¿verdad? Para que el apóstol Pablo enseñe que Jesús tomó el pan y lo partió y los dio, y tomó el fruto de la vid y le dijo, coman que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Vamos a ver el punto número 6. Jesús ordena celebrar siempre la Santa Cena. Cristo ordenó que siempre se celebre la Santa Cena, ¿verdad? Era un mandato, es un mandato de Jesucristo el Señor. Ahora, desde que con Cristo se inició la primera cena, ¿no? La Santa Cena lo dio inicio y se originó con Cristo, allí con sus discípulos reunidos, ¿verdad? Y a partir de ahí el Señor ordenó que eso se hiciera siempre, de manera que los creyentes, como pueblo de Dios, debemos celebrar ahora nosotros también la Santa Cena. Y celebramos la Santa Cena por las siguientes razones. Vamos a ver aquellos motivos o razones por las cuales se celebra la Santa Cena. Jesús ordenó celebrar esta Santa Cena en memoria del sacrificio que hizo para nuestra salvación. Para que nosotros tengamos memoria y recordemos del sacrificio de Cristo. Amén. En las lecciones anteriores habíamos visto que a veces el ser humano se olvida de Jehová. A veces el hombre se olvida de Dios. Se olvida de los favores, de los beneficios de Dios. Y hay creyentes que se olvidan qué es lo que hizo Dios en su vida. Pero a través de la cena del Señor es que Dios nos quiere hacer recordar, que nosotros siempre tengamos memoria del sacrificio que Cristo que hizo en la cruz. Amén. Y eso no debe ser olvidado por nadie. No debemos olvidar del sacrificio que hizo Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 19. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced, mire lo que dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. El Señor quiere decir, está mandando que hagamos la Santa Cena, que participemos de la Santa Cena en memoria de ¿quién? De Cristo. Para recordar, para tener memoria de lo que hizo Cristo, de su carne que ofreció en la cruz, de esa carne que fue molido por nuestros pecados, de su sangre que fue derramado para nuestra salvación por el nuevo pacto. Amén. Entonces Cristo quiere que nos acordemos, hermano, porque si el hombre vive sin recordar lo que Dios hace, entonces el hombre olvida el favor, el hombre pierde el temor a Jehová, pierde el temor de Dios. Hay muchas personas que se olvidan de Jehová. Amén. Porque el pueblo de Israel se olvidaba antiguamente de lo que Dios hacía. Cómo Dios lo sacó de Egipto, la mano poderosa de Dios, cómo Dios hizo el maná, cómo trajo el maná del cielo, cómo lo sustentó en el desierto, cómo lo sacó de la esclavitud, todas las plagas, las señales, y a pesar de eso el pueblo se olvidaba. Por eso mire lo que dice aquí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 11, verso del 11
Vamos a leerlo hasta el verso 18. Dice allí, verso 11, cuídate, mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, que comas. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, dice, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, llena de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná, dice, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Entonces mire cómo Dios le hablaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y esta palabra no solamente es para el pueblo de Israel, es para nosotros, para su iglesia. El Señor dijo, acuérdate de Jehová. Por eso Dios también dice, haced esto en memoria de mí. Hacer la Santa Cena en memoria de Cristo, del sacrificio, de la muerte que Él sufrió en la cruz para salvarnos. Porque a través de esa muerte redentora tenemos salvación. Amén, hermano. Y Dios quiere que recordemos eso, que no seamos un pueblo olvidadizo. ¿Cuántos creyentes hay que se han olvidado de dónde los sacó Dios? ¿Cuántos creyentes hay que se entregan al pecado? Que se entregan, que estando en la iglesia, que están alabando, cantando, un día danzando, alabando al Señor, pero luego terminan en la borrachera, o luego terminan en la fornicación, en adulterio, en otros tipos de vicios y pecados. Y eso pasa porque se olvidó de Jehová, se olvidó de dónde lo sacó Dios. Dios te sacó de esa casa de servidumbre, te sacó del pecado de Egipto, así como Israel salió de Egipto y celebraba la Pascua para recordar eso. Ahora el Señor te dice, celebra la Santa Cena para que recuerdes de dónde te sacó el Señor, de esa inmundicia que nos sacó, de ese pecado, de esa vida de esclavitud, para que ahora vivamos como hijos de luz, de santidad, como príncipes de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, que nos acordemos de Jehová, porque cada vez que tú te sientas tentado, entonces tú digas, no, Señor, me acuerdo de dónde me sacó Dios. Cada vez que tú quieras ir tras el pecado, entonces tú hagas memoria y digas, no, ya no voy a seguir viviendo esa vida de pecado, esa vida vil, perdida, donde nadie daba por nada por mí. Ahora me acuerdo de dónde me sacó Dios. Voy a hacer la cena del Señor para hacer memoria, porque el sacrificio que Dios hizo en la cruz es para salvarte a ti y a mí. Él pagó el alto precio por nuestra vida y por eso debemos recordarlo siempre. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Por eso, hermano mío, la cena del Señor debe hacerte recordar eso. Amén. Cuando vamos a celebrar la cena del Señor, usted va a tomar ahí, cuando usted esté tomando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene que hacer memoria de lo que hizo Cristo. Por eso dice, haced esto siempre en memoria de mí. No es comer por comer. Usted va comiendo, va tomando y usted va recordando, Señor, te agradezco. Señor, recuerdo cómo me sacaste. Señor, gracias a que un día me predicaron de Jesús. Yo estaba en la borrachera, Señor, gracias. Yo estaba en la cárcel, en la droga, gracias por sacarme. Y ahí vas haciendo memoria de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Amén. Para eso Dios ordenó celebrar la cena del Señor, para que a través de esa sangre y del cuerpo de Cristo, nosotros recordemos nuestra salvación. Amén. Porque cuando el pueblo se olvida del favor de Dios, hermano, como el pueblo de Israel, como hemos leído, ellos decían, no, mi riqueza, no, todo lo que he prosperado, todo lo que tengo es gracias a mi fuerza, gracias a mi poder, gracias a que ahora yo con mi esfuerzo, mi trabajo.
Y el Señor dijo, cuídate en tu corazón, no te llenes de soberbia y de orgullo. Eso no lo has logrado tú, porque si Dios no te hubiera sacado del mundo, nada de eso hubieras logrado. Amén. Porque Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Y si algo obtenemos, si algo logramos, si en algo, alguna bendición obtenemos, es porque eso viene de Cristo, del Señor. Amén. Letra B. Celebramos la cena del Señor porque fue el inicio del nuevo pacto. En Mateo 26, 28, Mateo 26, verso 28 nos dice, porque esto es mi sangre, ¿no? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo y la sangre eso es el pacto nuevo que Cristo vino a hacer. Esa sangre, el cuerpo de Cristo, es el nuevo pacto. Amén, hermano. La cena del Señor, entonces, es el nuevo pacto que Cristo hizo con su muerte. Hay algunas sectas que no reconocen a Jesús como el Dios y Salvador. Hay algunas sectas que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, no creen que Él es el Dios viviente. Es como que si ellos estuvieran viviendo solamente en el pacto antiguo, ¿me dejo entender? Y por sí solos, por eso no van a guardar los mandamientos, por eso siguen fallando al Señor, siguen pecando, siguen una vida normal, como cualquier mundano, no hay ninguna diferencia. Pero aquel que ha aceptado a Jesús, ha aceptado también con Él el nuevo pacto. Amén, hermano. Y en este nuevo pacto fue a través de la sangre de Cristo. De manera que cuando celebramos la cena del Señor, estamos entonces celebrando el nuevo pacto que Cristo vino a hacer con el mundo entero. Amén. Por eso Él dijo, esta es mi sangre que va a ser derramada para remisión de los pecados. Así es que por eso tenemos que nosotros celebrar la cena del Señor. Porque a través de la cena del Señor, entonces estamos participando de ese nuevo pacto. Letra C. Jesús dijo que el que no comiera su carne, el que no bebiera su sangre, no tendría vida eterna. Entonces, la tercera razón por la cual Dios ordenó que celebremos la cena del Señor es para que nosotros confirmemos esa salvación y vida eterna a través de Cristo. Amén. Amén. Porque el que no come mi carne, dijo el Señor, el que no bebe mi sangre, entonces no puede tener vida eterna. ¿No es cierto? Ya lo habíamos visto anteriormente. Decíamos en la mañana, ¿verdad? Decíamos que hay muchos que por no tomar la cena del Señor, por no participar de la cena del Señor, porque tienen miedo de volver a pecar, dicen, no, yo no voy a tomar indignamente, no, esto no es un juego, mejor no participo de la cena. Por quererse librar, supuestamente dicen, no, esto no es un juego, yo no quiero pecar y mejor ya no tomo la cena del Señor. Decíamos, si no toma la cena del Señor, peor es. ¿Por qué? Porque entonces no tendrá vida eterna con el Señor. ¿Me entiende, hermano mío? El que no participa de la cena del Señor no tiene vida juntamente con Cristo. Porque es indispensable que el que va a participar del nuevo pacto tiene que comer la carne y la sangre de Cristo. Y esa carne y sangre de Cristo es lo único que Dios quiere como muestra de que tú vas a heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Juan capítulo 6, versos 53 al 58 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya, aleluya, amén. Y sigue diciendo, vamos a leer lo siguiente, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Entonces, querido hermano, ¿qué le conviene a usted?
Si usted dice, no, mejor no participo de la Santa Cena porque voy a pecar, mejor para evitar pecar, mejor no voy a comer indignamente, así es que no voy a comer la cena del Señor. Aparentemente tú dices, me voy a librar de juicio porque no quiero comer juicio, no quiero comer indignamente. Pero en vez de librarte del juicio, te estás condenando más si es que no comes la cena del Señor. Porque Dios dijo, si no comes de mi carne, no comes de mi sangre, no tendrás vida eterna. No te va a resucitar Dios en el día postrero. Y los fariseos no entendían, hermano. Los fariseos o el pueblo judío, ellos decían, ¿qué? Se sorprendía. ¿Cómo es que este nos manda a comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Y no lo entendía. Lo que pasa es que Cristo se estaba refiriendo a comer su carne y al comer su sangre, se estaba refiriendo a través de la Santa Cena. Amén. No es que iban a agarrarle ya a ver a Cristo un pedazo de un dedo, un brazo para comerle, no. Porque eso sí sería pecado, eso es convertirse, ese es asesinato, ser carnívoro, ¿verdad? Dios no se estaba refiriendo a eso. Dios se estaba refiriendo, el que come mi carne, el que come mi sangre, se estaba refiriendo a aquel que participa de la cena del Señor. Porque ya hemos visto que el pan sin levadura consagrado, ese es el cuerpo de Cristo. El fruto de la vid consagrado, esa es la sangre de Cristo. Amén. Entonces, ¿le conviene a usted participar de la cena del Señor o no? ¿Qué dice usted? ¿Amén o no amén? Claro que sí, por eso me santifico, Señor, purifica, me vuelvo a ti, me reconcilio, me pongo en santidad y voy a participar la cena del Señor. Porque el que no come su carne de Cristo no tiene parte con Dios. Amén, hermano. No tiene parte. Muy bien, entonces por esas tres razones celebramos la cena. Por eso Dios mandó celebrar la cena del Señor. Jesús ordenó para hacer memoria del sacrificio que hizo. También Dios ordenó la cena del Señor para recordar el nuevo pacto que Cristo hizo y también para comer la carne y la sangre de Cristo, por el cual tenemos salvación eterna. Punto 7. El lavamiento de pie en el antiguo pacto. Antiguamente, antes de Cristo, en la costumbre del pueblo de Israel, la antigüedad, era una forma de dar la bienvenida a todos los huéspedes, a toda persona, visita que venían a tu casa. El pueblo de Israel lo recibía de esa forma, de esa cortesía, haciéndole un lavado de pie. Amén. Antiguamente, todo aquel que venía a tu casa, es como por ejemplo, si usted venía a mi casa a visitarme, ¿qué tenía que hacer? Lavarle los pies. Y si yo iba a visitarlo a usted a su casa, ¿no? ¿Qué tenía que hacer usted? Sacar su agüita, lavarme los pies, ¿no? Y así. Cada vez que alguien venía de lejos. ¿Por qué? Porque a veces antiguamente no habían no hay como hoy en día movilidad, carro, y tampoco no habían estos zapatos, ¿no? Ahorita usted tiene sus zapatos, su Shoes Lion, sus Calimo, tiene sus buenos zapatos, sus zapatillas, pero antiguamente eran sandalias nada más, ¿no? Sandalitas nada más. Y todo el polvo, antiguamente no había carretera, no había pista, todo era tierra, arenal. Y muchas veces ellos tenían que caminar horas tras horas y todo en su sandalia, el polvo que entraba y el sudor del calor. Imagínense cómo se hacían los piecitos. Entonces cada vez que llegaba a la casa, entonces lo tenían que recibir lavándole los pies. ¿Quién era el que lavaba los pies? El anfitrión, el dueño de casa, si tenía criados, ¿verdad? Si tenía personas que eran su mayordomo, criados, su sirviente, ellos iban y le lavaban en los pies. Si no tenían criados, era alguien de la familia, un menor de la familia, o era la esposa o era el hijo menor, alguien, y le recibía y le lavaba los pies. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 19, verso 2, vamos a ver allí, dice, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Era cuando Abraham estaba recibiendo a los ángeles, ¿no? Él no sabía que eran ángeles, porque tenían apariencia de persona, pero como veía que venían de lejos, ¿no? Él los recibió como su huésped, y la costumbre era eso, lavarle los pies. Y por eso le dice, quédense, ¿no? Quédense en la casa.
y por la mañana ya se van, siguen su camino. Pero lo que queremos resaltar aquí, que de esa manera se los recibía lavándole los pies. Amén. Era una forma, escuche bien, lavar los pies era una forma de santificar su cuerpo de esa persona, de toda la caminata, de toda la suciedad. ¿Me dejo entender? Porque para entrar a la casa de alguien, entonces no podía entrar con esa suciedad, así el polvo y la tierra. Entonces y era una falta de respeto, era como una afrenta ante los huéspedes. Te están recibiendo en tu casa, pero todos tus pies ¿cómo están? Entonces tenía que ser un lavarse los pies. Era una forma de santidad, de limpieza, santidad externa del cuerpo, ¿no? Ahora, luego después Dios estableció una ley. Ya cuando viene Moisés, Dios lo establece como un mandamiento, una ley, de que el sacerdote o todo aquel que va a ministrarle a Dios, los levitas, los sacerdotes que iban a ministrarle a Dios, antes de entrar a la presencia del Señor, tenían que lavarse los pies. Ahí nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 17 al 20. Éxodo 30, 17 al 20 nos dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Entonces era una forma de santificarse para entrar al tabernáculo de Dios, al santuario de Dios. Amén, hermano. Entonces Dios mandó hacer una fuente de bronce con agua para que todo sacerdote, todo ministro, los levitas, los sacerdotes, antes de entrar a servirle a Dios, en esa fuente de bronce se lavaban las manos y se lavaban los pies. ¿Y qué pasaban si no se lavaban? Morían, ¿no es cierto? Morían. Pero ¿cómo va a morir, pastor, sin lavarse los pies? Claro que morían, porque no podía entrar al lugar santo de Dios con inmundicia. La suciedad en los pies era inmundicia, es suciedad. Así como el alma, escuche bien, el alma se ensucia de pecado, ¿verdad? Cuando el alma peca, el creyente peca, su alma se mancha de pecado, de suciedad. Está de inmundicia su alma. Este cuerpo físico también se mancha de suciedad cuando está sin bañarse, sin lavarse, o cuando se ha cometido pecado de fornicación o de adulterio, el cuerpo se llena de inmundicia. Por eso que tiene que bañarse. Amén, hermano. Lavarse. Imagínense, el sacerdote que iba a ministrar a Dios en el lugar santísimo, en el lugar santo de Dios, no podía entrar así con esa inmundicia en los pies. Tenía que lavarse por eso. Y si él entraba así nomás, moría. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Amén. Entonces, de manera pues que tenía que haber, era un mandamiento y era una ley que Dios otorgó para todos los levitas, Aarón y sus hijos, ¿verdad? En cambio el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, si no se lavaba o no moría, pero sin embargo era habitual que siempre, cada vez que lo visitaban, venía un huésped, uno de una caminata lejana, se lavaba, le hacían o le lavaban los pies, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando Jesús visitó a un fariseo? Entró a la casa de un fariseo llamado Jairo o llamado Simón, ¿verdad? Y cuando Jesús entró a la casa del fariseo, él se sentó con sus discípulos. Y resulta que vino una mujer que derramó un perfume costoso a sus pies. Y lavó sus pies con sus lágrimas. Con sus lágrimas lo lavó y lo enjugó con sus cabellos, lo secó y todo. Entonces este fariseo que lo invitó a Jesús le dijo, si él fuera, le dijo así, ¿no? Si él fuera el Mesías, el profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Entonces Jesús, respondiéndole, sabiendo la intención, le dijo, mira, Simón, desde que yo entré a tu casa, no me lavaste los pies. En cambio, esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Entonces Jesús le recriminó, ¿verdad?
¿Cómo es posible que él lo invitó a su casa al maestro y ni siquiera le lavó los pies? En cambio, esta mujer lavó los pies. Amén, hermano. Entonces, de manera que era una costumbre lavar así los pies para limpieza del cuerpo, para la santidad. Y Cristo, nuestro Señor, el Santo de Israel, el Santo Dios, no podía estar sin lavarse los pies. Aunque este fariseo sinvergüenza, malvado, no quiso lavar los pies del maestro, el Señor le proveyó una mujer que le lavó los pies con un perfume de alabastro y con sus lágrimas lo lavó y lo enjugó con sus cabellos. Amén. Porque el Señor no vino a quebrantar la ley, Él vino a ser un hombre, el Cordero Santo, sin pecado, que quita, sin defecto, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. De manera que en ninguna cosa falló Cristo, ¿se da cuenta? Vamos a ver un video acerca de la cena del Señor. Vamos a ver, a través de este video vamos a entender mejor, vamos a darnos cuenta cómo se llevó. Es una representación de lo que hizo Cristo, ¿verdad? El día en que se reunió con sus discípulos, cómo celebró la cena del Señor y cómo hizo el lavamiento de pie. Y creo que presten mucha atención. Vamos a mirar aquí. Era una sorpresa, era un admirado se quedaba, ¿no? Ver cómo, siendo Jesús el maestro, él mismo tenía que lavarlo los pies a ellos. Muy semejante a lo que pudo haber sido la celebración de Jesús, ¿no? En su tiempo. Y vamos a ir finalizando. Punto número 8. El lavamiento de pie en la actualidad del nuevo pacto. Como hemos visto en el video, lavó los pies de sus discípulos para que formen parte del reino de Dios y para enseñarnos también que aquel que ha sido lavado por su sangre, por la sangre de Cristo, entonces necesita siempre andar y no desviarse del camino de Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero ahora el lavamiento de pie nos hace recordar que debemos permanecer y caminar así en santidad bajo sus mandamientos. Amén. No desviarnos del camino de Dios. También era una muestra de humildad que el mayor hace al menor. Una muestra de humildad, de que no porque seas el mayor, siendo el mayor y lavas los pies del menor, eso no te quita tu autoridad, eso no te hace menos. Por eso el Señor Jesús, vamos a leer aquí en Juan capítulo 13, verso 4 al 14, dice, vamos a leer lo que hemos visto en el video, vamos a leerlo acá, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, es decir, se lo puso. Luego puso agua en un lebrillo, en un lavatorio, es un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar.
Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Amén. Entonces, querido hermano, la celebración de la Cena del Señor termina con el lavamiento de pie. El lavamiento de pie va junto, en el mismo momento, se celebra junto a la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es el momento donde el mayor lava los pies del menor. Amén, hermano. Jesús, como mayor en autoridad, el Hijo de Dios, tuvo que lavar los pies de su discípulo. Y el Señor le ordenó: si yo como maestro, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, y lo hacen muy bien porque en realidad lo soy, dijo el Señor. Y si yo soy el Señor y he lavado sus pies, ustedes también tienen que hacerlo, dice. Amén. Ustedes también deben hacerlo como muestra de humildad, como muestra de que estamos al servicio, de que Dios nos ha enviado a servir y no ser servido. Amén, hermano. Como muestra de la humildad, porque de esta manera el lavamiento de pie es para que el mayor enseñe al menor, y al lavar los pies es para que él camine siempre en la santidad, en el camino del Señor nuestro Dios. Amén. Entonces hoy vamos a terminar esta parte. Yo le invito a que usted se ponga de pie para orar al Señor. Su manto de misericordia está cayendo sobre ti, hermano. Su manto de amor y su gracia, su misericordia, por cuanto tú le has confesado, por cuanto tú le has dicho: Señor, socórreme, perdóname, auxíliame. Él extiende su mano sobre ti. Esa sangre te limpia, hermano, te purifica, te lava todos tus pecados, tus maldades. Aunque hayan sido rojos como el carmesí, dijo el Señor, será como la blanca nieve, como la blanca lana. Renueva los corazones, Padre. Restaura, Señor. Ahora siente su perdón. Ahora siente cómo esa sangre te limpia, hermano. Siente su perdón de Dios. Siente su misericordia. Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que te limpia. Él es el que te renueva y purifica tu alma. En esta hora, oh Señor, bendito Rey. El Señor, el Dios del cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cordero de Dios que fuiste inmolado. Cordero de Dios, Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi Salvador, mi Dios, a quien amo y sirvo. Jesús, qué hermoso es pronunciar tu nombre. Qué hermoso es pronunciar tu nombre, mi Jesús, mi Señor y Salvador, mi único Dios, a quien me rindo. Mi único Dios y Salvador que cambió mi vida, que me salvó de la muerte, que me libró de la condenación eterna. Hermoso Jesús, Señor mío y Dios mío. Mi alma se rinde a tu presencia, Señor. Mi alma se rinde a ti para servirte. Aún he de edificar tu casa, Señor. Aún edificar tu templo santo, Señor, donde tú habitas, Padre.
para que tú seas glorificado, Señor, para que tu nombre sea puesto en alto, Dios, para que solo tú seas glorificado, Rey, para que el mundo vea de tu gloria, para que el mundo vea de tu gloria, que tú te lleves la gloria y la honra, Dios, edificando tu casa, Señor. Tu nombre será puesto en alto, Dios. Jehová hace maravillas, Jehová hace grandes cosas, Él se glorifica. Nuestra boca se llenará de gozo, nuestro labio de alabanza, porque grandes cosas ha hecho el Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Bendito Salvador. Bendito Señor. Bendito Rey. Gracias te damos, Jehová. Gracias te damos, Rey, porque eres bueno, Señor, porque grande es tu misericordia, Padre. Gracias, digno Dios, digno de gloria y de alabanza, digno de toda honra, Padre. Gracias, bendito Rey, por este día hermoso. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por tu iglesia, Padre. Gracias, Jehová, por hablarnos en este día. Gracias, Señor. Ahora sí, amados hermanos, iglesia del Señor, y queremos decirle también a todos nuestros hermanos o amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, a través de la página del Facebook, si usted desea también participar de la cena del Señor, quizás tú, hermano, no estás congregando o te has apartado del Señor, te has alejado del camino de Dios, pero hoy has escuchado la palabra de Dios. Ahí donde estás, quizás lejos de Dios, apartado del camino del Señor, y no estás participando de la cena de Dios. El Señor Jesús dijo: si no comen mi carne y mi sangre, entonces no tendrás vida eterna, no tienes parte con Cristo. Por eso te animo a que tú te vuelvas a Dios, te reconcilies con el Señor. Contáctanos, puedes llamarnos y aquí estaremos felices de atenderte, de escucharte, para que tú también participes de la cena del Señor y venga juntamente con Cristo y seas partícipe de este nuevo pacto que Cristo hizo a través de la Santa Cena. Porque el que come la carne y el que bebe la sangre de Cristo, entonces es parte del reino de Dios. Y tú también tienes que participar, hermano. Si te has alejado de Cristo, hoy es tu oportunidad. Hoy vamos a orar al Señor. Si tú quieres celebrar la cena del Señor, te invitamos a venir a la iglesia. Te invitamos a que tú puedas venir. Y así como hoy lo vamos a hacer nosotros, tú también estarás aquí con nosotros un día para celebrar la cena del Señor. Como dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, hacia adelante dice el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Este pan, como hemos estudiado, que es el pan sin levadura, la noche que Jesús cenó con su discípulo, la noche en que fue entregado por nuestros pecados, Él tomó este pan y lo consagró dando gracias a Dios y habiendo orado. Y es lo que hoy también haremos. Y hoy vamos a orar para consagrar este pan. Señor Jehová, Dios del cielo,
Jesús, Señor y Maestro mío, porque la noche en que fuiste entregado tú, y aquella noche en que celebraste la cena con tus 12, tomaste también el pan, así como hoy, Señor, yo también, como ministro tuyo, tomo de este pan, Señor, para darte gracias a ti, Jehová, y para bendecir, Señor, este pan y todos estos panes que están aquí en la mesa, Señor, para que sean consagrados, Señor, y desde este momento, Dios mío, como tú lo enseñaste, Señor, este pan, Señor, Dios mío, se convierte, Padre Santo, en el cuerpo tuyo, Señor Jesús. Desde ahora, Señor, este pan es el cuerpo de Cristo, Señor. Este pan, Señor Dios mío, es consagrado, Padre, para que en el momento en que podamos comerlo, Señor, no sea un pan cualquiera, Señor, sino que desde ahora, Padre Santo, esto se convierte en el cuerpo de Cristo, Señor amado. Ahora, Dios mío, gracias te damos y sea consagrado cada uno de estos panes que están aquí en esta mesa de la cena, Señor, y sean benditos, Señor, Dios mío, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Habiendo ya orado y consagrado cada uno, desde este momento entonces, esto, como dijo el Señor, habiendo dicho Dios en su palabra, habiendo dado gracias, partió el pan y se lo dio a cada uno de sus 12 y lo entregó a cada uno de ellos. Hoy también nosotros, habiendo tomado el pan y habiéndolo consagrado, desde ahora entonces, esto es el cuerpo de Cristo, que ahora comemos para salvación y vida eterna, y lo comemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede usted comer ahora sí el cuerpo de Cristo. Así como hoy comemos este pan y es molido, así fue molido también el cuerpo de Cristo por nuestros pecados. El cuerpo que Cristo fue molido y por sus llagas fuimos sanados. Al comer usted el cuerpo de Cristo, usted también recibe su sanidad. Por esas llagas en su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, nosotros también somos sanados. Hoy hacemos memoria de aquella muerte que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Gracias, Jesús. Asimismo, el Señor, aquella noche que fue entregado, aquella noche que estuvo con sus discípulos en la cena del Señor, así como Cristo también bendijo y habiendo tomado la copa del fruto de la vid, oró y dio gracias al Señor. Señor Jehová, Dios del cielo, gracias te damos, Señor, por hacernos partícipe de este nuevo pacto. Y que ahora, Señor Dios mío, esta sangre, ahora, Señor, este fruto de la vid, Padre,
tal como lo enseñaste tú, en cada uno de estas copas, en cada uno de estos vasos, Señor, sean consagrados. Porque desde ahora, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, cada una de estas copas se convierten, Señor, en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, también se lo dio a sus discípulos y le dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre, que será derramado para el perdón de pecados. Hoy vamos a tomar la sangre de Cristo. Con todo nuestro corazón y entendimiento, tomamos esta sangre, Señor, tuya. Una sangre preciosa, Señor. La sangre del Cordero de Dios. Esta sangre redentora que tiene poder, Señor. Para que nuestro corazón y nuestra alma nunca olvidemos, Señor, de lo que hiciste por nosotros en la cruz. Cada gota de tu sangre, Señor, que fue derramada, fue por nuestros pecados, por nuestra salvación. Y hoy, Señor, recordamos este nuevo pacto. Y te agradecemos, Señor, por hacernos partícipe. Porque así como un día, así como hoy estamos aquí celebrando esta cena, Señor, un día también la celebraremos contigo, Señor. Gracias, Dios del cielo. Porque en este nuevo pacto, Señor, tú nos guardas, nos santificas, nos limpias. La muerte en la cruz nos trajo victoria para todos nosotros, Señor. Gracias, Dios del cielo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Después de haber participado de la cena del Señor, el Señor Jesús también tomó un lebrillo, como dice la Escritura, un lavatorio, así como lo tenemos aquí listo. Se ciñó, dice, de unas toallas, ¿verdad? Se ciñó de unas toallas para poder lavar los pies. Y hoy vamos a orar al Señor en este momento. Señor Jehová, Dios del cielo, Padre amado, en esta hora, Señor, así como tú enseñaste, Padre, y así como tú nos diste el ejemplo os he dado en todo, dijiste, así como los he lavado, ustedes también lo hagan. Y es por esa razón que hoy también, Señor, hoy como siervo tuyo, Padre, con todo el corazón y con humildad, Señor, también estoy aquí para seguir tu ejemplo y lavar los pies, Señor, de mis autoridades. Y ellos lo harán a los subalternos también. Señor Jehová, para que a través de este lavado de pies, Señor, sean santificados sus caminos limpios. Porque todo lo que tú has santificado, su alma, cuerpo y espíritu, como dijiste tú,
no necesitan ser más lavados porque ya los santificaste tú. Pero sus pies necesitan ser lavados, Señor, para que tú lo conduzcas y que ellos sigan caminando en esa santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy como ministro de Jesucristo, yo te lavo los pies para que seas limpio en tus caminos, para que sean santificados tus pasos. Lavo tus pies en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy como ministro de Jesucristo, sacerdote de Dios, te lavo los pies para que Dios guarde tus caminos, para que sean santificados tus pasos, para que guardes siempre los mandamientos y camines por el camino correcto de la verdad de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús, como maestro, vino a darnos el ejemplo. Amén. Vino a darnos el ejemplo. Y ahora cada uno de los supervisores también van a lavar los pies de los predicadores, ¿no? Cada uno de ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así damos finalizado esta ceremonia de la Santa Cena y del lavamiento de pie. El Señor te está diciendo, yo puedo sacarte de esa necesidad. Yo quiero ser Jehová tu proveedor. Yo quiero ser tu pastor de pastores que te sustente. Dios te quiere llamar para decirte qué quieres que haga por ti. En donde Dios quiere frenar la maldad en medio de todo el mundo, trayendo plagas, enfermedades mortales, para que el hombre se arrepienta y el hombre diga, oh, ya no, oh, perdóname Señor, oh, ¿qué he hecho? Y el hombre se vuelva a Dios y se arrepienta de su pecado, aleluya. Has casado delante de Jehová, no un sacerdote que cree en dioses de madera, no un sacerdote, no un ministro que cree en dioses creados por el hombre, que tiene como Dios a los animales, a la naturaleza, al sol. No a ese tipo de sacerdote. Estamos hablando del sacerdote verdadero del Dios del cielo, el sacerdote que sirve a Jehová, al Dios invisible, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo sirve como su único Dios. A ese sacerdote que Dios llamó, Él es el que tiene el poder del Dios viviente para atar dos vidas en matrimonio.